Parece que ya estamos en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Muy buenas noches, hermanos. Ya estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla, cuando son las 9 de la noche con 2 minutos. Estamos al aire, hoy que es miércoles 11 de enero del 2017. Estamos transmitiendo el programa número 98, según me indican. Programa número 98, estamos a 2 programas de llegar a los 100. Se dice fácil, pero no es tan sencillo. Y bueno, pues le damos gracias a Dios por ello y gracias a ustedes también por el favor de su atención. Vamos a presentar a la mesa que en esta noche nos acompaña. El tema que el día de hoy vamos a tratar es el tema del sostenimiento de los trabajadores de la iglesia. Voy a empezar por mi lado izquierdo con mi hermano Alejandro. Hermano, muy buenas noches. Muy buenas noches, hermano. Es un placer estar con ustedes y esperando que este tema sea de edificación para cada uno de los que estamos tanto en la mesa como para los que nos están escuchando. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Alejandro. Hermano Josué, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué bueno que nos acompañan. Esperemos que así mismo como nosotros nos podamos edificar en la palabra que Dios nos ha dado y comprendamos qué es lo que Dios quiere que hagamos precisamente sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es el sostenimiento de los trabajadores de la congregación o en la iglesia. Muy bien, hermano Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes, otro miércoles más, y bueno, esperando sus comentarios, sus peticiones, sus preguntas en relación al tema, y bueno, pues vamos a estar al pendiente en los diferentes medios. Que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, pues les agradecemos, hermanos, como les decía, el favor de su atención. Vamos a iniciar con una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Josué que nos lleve a Dios en la oración y de esta manera estaremos iniciando el programa de esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y a dirigirnos a nuestro Padre. Bendito Dios, eterno y poderoso, Señor, creador de todo lo que existe. Nos dirigimos a ti, Señor, para darte gracias primeramente porque en tu grande favor y misericordia tenemos el día de hoy oportunidad de vivir. Y mediante esta oportunidad te rogamos nos ayudes, Señor, a aprovechar este tiempo que nos das para poder escudriñar tu palabra, para conocer más, Señor, de aquello que debemos de hacer como hijos tuyos y cumplir, Señor, de esta manera la voluntad que tú nos has dado y transmitido mediante tu palabra. Bendice, te rogamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan, asimismo a nuestros amigos. Si hay en ellos alguna necesidad, enfermedad o problema, te rogamos, Señor, que en tu grande misericordia también suplas cualquier necesidad o ayudes en cualquier enfermedad o circunstancia que vivan nuestros amigos o nuestros hermanos. Danos las palabras, Señor, correctas para dirigir el mensaje de hoy y así, no, Señor, no seamos nosotros, sino tú, Señor, el que hable a través, Señor, de tus siervos. Te lo rogamos pidiéndotelo en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermano Miguel, muy buenas noches. Pues nos vas a dar los medios por los cuales el día de hoy vamos a estar. Así es, hermano. Nos pueden ver. Así es, hermano. Bueno, vamos a estar transmitiendo para que nos escuchen a través de la plataforma en palabrasdevidaeterna.wix.com/home. Ahí nos pueden escuchar, nos pueden mandar sus saludos al teléfono 419-89-56 y 57. También en el WhatsApp pueden mandar sus saludos, pueden mandar sus comentarios y pueden mandar sus dudas al teléfono 22 28 43 60 24. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en video, ahí nos pueden visualizar. En la página de amigos, en Palabras de Vida Eterna Puebla, y tenemos una página de likes que es Palabras de Vida Eterna Radio. Ahí nos pueden localizar y ahí nos pueden ver. Y para todos aquellos que gusten ver las transmisiones pasadas, tenemos un canal en YouTube a donde nos pueden localizar con Palabras de Vida Eterna en Puebla. Ahí en YouTube nos pueden ver todos los programas que ya hemos que se han transmitido. En Twitter nos pueden mandar también mensajes, ahí nos pueden localizar como @palabras3333. Y bueno, vamos a dar las direcciones de las congregaciones. La primera congregación es calle Tepetitlán, número 526, Colonia Vicente Guerrero. Ahí quien preside es nuestro hermano Osiel Mesa. Ahí lo pueden localizar en el teléfono 129-4401. Y la otra congregación se encuentra ubicada en calle Manzano, número 5215, de la colonia Bosques de Manzanilla. Ahí quien preside es nuestro hermano Evaristo Ordaz.
Ahí lo pueden localizar en el teléfono 367-8522. Y bueno, pues estamos atentos a todas aquellas peticiones, dudas, comentarios que tengan en relación al tema, y estamos a la orden, hermano. Muy bien, gracias hermano Miguel, gracias por darnos los medios. Les invitamos desde ahora a que nos envíen sus saludos, sus comentarios, sus dudas respecto del tema. Bueno, pues como les decía, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el que tiene que ver con el sostenimiento de los trabajadores de la iglesia. Vamos a partir, hermanos, en esta noche de una realidad que me parece un poco triste, una realidad que vivimos en las iglesias de Cristo, y esto tiene que ver con el hecho de que un gran número de congregaciones de las iglesias de Cristo no sostiene a sus trabajadores. Y la pregunta que quizás, que quizás debemos partir, me decía allá en la congregación alguna hermana, ¿y es correcto o es bíblico que la iglesia sostenga a sus trabajadores? Bueno, pues vamos a tratar de responder esa pregunta. También vamos a ver por qué se debe dar el sostenimiento a los trabajadores. Vamos a ver cuáles son las repercusiones de que esto no suceda, porque pues si bien parece normal que no se sostenga a los trabajadores de la iglesia, y pudiera parecer que esto no tiene ninguna repercusión, la verdad es que esto no es así. El hecho de que no se sostenga a los trabajadores de la iglesia tiene muchas repercusiones que vamos a analizar en el transcurso de este programa, y si tenemos tiempo si no nos da tiempo, en el transcurso del siguiente programa. Para abordar el tema, hermanos, tenemos que ver un poco o un tanto los antecedentes históricos. ¿Por qué tenemos que ver los antecedentes históricos? Bueno, porque tenemos que partir de que la Escritura nos dice con toda claridad que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento, y consecuentemente muchas de las figuras que aparecen en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se van a replicar con algunas modificaciones, con algunas adecuaciones, pero se van a replicar. Entonces, por ello, la necesidad de remitirnos un poco al antecedente histórico. ¿Qué es lo que pasó en el antecedente histórico? Bueno, pues ustedes deben recordar que el pueblo de Israel estaba compuesto por 12 tribus, de las cuales una de ellas era la tribu de Leví. Cuando Josué conduce al pueblo de Israel hacia la tierra prometida y finalmente lo ingresa a la tierra prometida y se hace la distribución de las tierras, o de los territorios, mejor dicho, a la tribu de Leví no se le asigna ningún territorio, puesto que a ellos Dios los escoge para que fueran los sacerdotes que iban a ministrar en favor de Dios y al pueblo. De esta manera, a los levitas se les asignan ciudades, se les asignan algunos ejidos para que ellos pudieran trabajar, pero en esencia ellos estaban consagrados al servicio de Dios, al ministerio de Dios. Ellos tenían que hacer todos los sacrificios que el pueblo ofrecía, ellos tenían que ministrarlos, ellos tenían que estar allí pendientes, ellos tenían que ofrecer o presentar las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba. Y bueno, el sacerdocio levítico como tal, porque así se le conoce en el Nuevo Testamento, ustedes lo van a leer ahí en el libro de los Hebreos, habla de un sacerdocio levítico. Ese sacerdocio levítico, hermanos, funcionó básicamente desde Moisés hasta que por allá del año 600, quizás antes de Cristo, una vez que el reino del sur y el reino del norte, ambos de Israel, de Judá e Israel, fueron llevados cautivos, pues se suspendieron los servicios, las ofrendas que se hacían en el templo fue destruido, la ciudad de Jerusalén fue destruida, y muchos de estos sacerdotes fueron llevados cautivos, esclavos, a Babilonia. Allí quedaron y el sacerdocio levítico hasta allí tiene su conclusión, producto de esa conquista que sufre el pueblo de Israel. Nos va a seguir hablando un poco más de estos antecedentes históricos nuestro hermano Josué, y los estamos tratando porque nos sirven de base para entender lo que más adelante estudiaremos en el Nuevo Testamento. Adelante, hermano. Bueno, como ya lo comentaba nuestro hermano Evaristo, muchas de las
actividades propias de la tribu de Leví se referían precisamente al sacerdocio. No todos estaban directamente relacionados con el sacerdocio, más que la familia de Aarón, pero en sí todo el pueblo de Leví estaba apartado precisamente para cualquier actividad que se refiere al servicio, en este caso de Dios. Hay algunas características, hermanos, que los levitas tenían, principalmente entre ellas se encuentra pues que no poseían propiedades como lo tenía el pueblo de las demás tribus. Todas las demás tribus tenían una parte que en este caso Josué les había repartido, por medio de las cuales pues se podían ejercer todo tipo de trabajos que iban a ser los que les iban a establecer en aquella tierra, ya sea la agricultura, la ganadería o cualquier otra actividad que realizaran. El caso de los levitas es un caso especial porque Dios aparta a esta tribu precisamente para que se dedique exclusivamente al servicio que corresponde a él, así mismo como al sacerdocio, el cual estaba asignado a la familia de Aarón. Entonces, ellos no poseían en este caso una fuente de ingresos que pudiéramos llamar directa, como la había en aquel tiempo, sino que ellos participaban de todos los diezmos que recibían de parte de las demás tribus. Mediante estos diezmos apartaban para ellos parte de lo que se ofrecía, y esto era parte del sustento que ellos podían recibir, aparte de las primicias y muchas otras cosas que el pueblo estaba obligado a dar precisamente en diferentes fiestas y también en diferentes fechas. Mediante esto se lograba el sostenimiento tanto de los sacerdotes como también de toda la tribu de Leví. Desde Números nosotros podemos encontrar precisamente, y también en Levítico, muchas de las cosas que eran permitidas para los sacerdotes, pero en una manera general podemos ver que la actividad propia de esta tribu se refería específicamente al servicio a Dios, ya sea en el sacerdocio o en alguna otra actividad. Recordemos, hermanos, que el pueblo de Israel durante los 40 años que anduvo en el desierto y asimismo otros años más que estuvo ya conquistando la tierra hasta los reyes, que fue el caso del rey David y Salomón, que tuvieron en su corazón el edificar un lugar fijo. El tabernáculo era llevado de un lugar a otro y era responsabilidad de los levitas y asimismo de los sacerdotes el dirigir tanto el montar como desmontar el tabernáculo. Entonces, estas actividades eran propias de esta tribu y la remuneración o la manera en la cual ellos podían sobrevivir era básicamente mediante las ofrendas y las primicias y todo aquello que era ofrecido a Dios parte de las otras 11 tribus. Entonces, este era el salario para los levitas, este era el salario para los sacerdotes y era de esta manera como ellos podían ser sostenidos. Entonces, como ya había mencionado nuestro hermano Evaristo como antecedente histórico, vemos que esta tribu en especial, escogida por Dios, es separada, no se le da absolutamente ninguna fuente como a las demás tribus para que ellos pudieran trabajar, pero son sostenidas por las 11 tribus restantes debido a que su dedicación era precisamente el servir a Dios en todo aquello que fuera necesario, ya sea al ofrecer, como es el caso de los sacerdotes, o al mover el tabernáculo que era el que en el que se tenía tanto el lugar santo como el lugar santísimo y todos los utensilios que dentro de él había. Gracias, hermano Josué. Efectivamente, así sucedía en el Antiguo Testamento. Hay que entender que al ser el pueblo de Israel un pueblo gobernado por la ley de Dios, debemos tener claro que quien gobernaba al pueblo de Israel no eran leyes civiles como actualmente nos rigen, sino ellos se regían por la ley de Dios. En la ley de Dios establecía esto que dijo nuestro hermano. Había una obligación de parte del pueblo de Israel de darle manutención a los levitas a partir del servicio que ellos realizaban. Hermano Alejandro, adelante. Muy bien, hermano, mira, esto que están comentando es sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos esto, ¿no? Los levitas realmente fueron los primogénitos, se les dice así porque fueron los primeros que Dios escogió. Su heredad era el mismo Dios, ¿sí? En el trabajo de que ellos hacían, era una tribu de Israel que vivía de la provisión que llegara del altar de Dios, ¿no? Comerían de las ofrendas llevadas que todo el pueblo tenía que llevar. Entonces era su parte, su porción o su sostenimiento. Pero recordemos, si tú gustas leer más adelante, que nos dé tiempo, en Números, en el capítulo 3, ¿sí? Desde el versículo
17, o nos vamos desde el 14, podemos entender cuáles eran las tribus, los padres de las tribus de Leví. Existían 3 familias, que eran los gersonitas, los coatitas y los meraritas, muy independiente de los descendientes de Aarón, y esos eran parte de toda una tribu de Leví que tenían, como acaban de decir, un trabajo sumamente especial dentro del tabernáculo, en montar, desmontar, ¿sí? Y toda esa actividad, los únicos que ministraban dentro del sacerdocio eran los hijos de Aarón. Pero ya los coatitas, meraritas y gersonitas se dedicaban al mobiliario pesado como lonas, estructura, y puedes verlo en Levítico Números capítulo 3, desde el versículo 14, ¿sí? O además podemos leer el contexto general que vemos desde el versículo 11. Y es bastante lo que podemos leer y vamos a darnos cuenta. Si gustas leer parte hasta donde nos dé tiempo. Sí, así es. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán, yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo: cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Ahí está, Gerson, Coat y Merari. Y bueno, y ahí empieza a... Y es importante, hermano, esto. ¿Por qué? Porque te das cuenta cómo desde ahí Dios había escogido a la tribu de Leví para su servicio. Así es. ¿No? Más adelante, si quieres, podemos leer cada uno desde el versículo 25, hermano, puedes ver las actividades que tenían. Así de es. esas 3 principales tribus: gersonitas, coatitas y meraritas. Dice, a cargo de los hijos de Gerson, en el tabernáculo de reunión estarán en el tabernáculo, la tienda y su cubierta, y la cortina de la puerta del tabernáculo, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo cuerdas para todo su servicio. Y para no, lo puedes leer en su casa porque si es bastante largo, Sí. puedes ver cómo a los gersonitas, a los meraritas y en un momento dado también a los coatitas se les encargó todo el mobiliario, los únicos que podían llevarlo del lugar santo, y eso ya después que lo habían topado los sacerdotes como el arca de la alianza, los santos, eran únicamente Aarón y su descendencia, y luego venían sus hijos, ya que estuviera tapado todo ese mobiliario. ¿Para qué? Para que lo pudieran llevar. Muy bien. ¿Sí? Al volver del corte vamos a abundar un poquito más en esto, vamos a sacar algunas conclusiones muy breves, pero antes de ello nuestro hermano Miguel nos va a dar algunos saludos. Hermano Miguel. Así es, hermano, tenemos saludos de nuestro hermano Armando Pedraza. Saludos a todos los hermanos que participan y escuchan el programa. También mandamos saludos a la hermana Mari Carmen Cortés, Saludos, hermano. al hermano Ulises Lara, que nos está escuchando en San Luis Potosí. Saludos, don Ulises. Saludos, hermano. Y saludos a la hermana Anabel Pedraza y a la hermana Chelo Mansur. Muy bien. Saludos, hermano. Saludos a todas ellas. Nos vamos a ir a un corte, a un breve corte, y en un momento más regresamos a Palabras de Vida Eterna en Facebook. Seguimos de frente, ahí no tenemos corte. Ya estamos de vuelta, hermanos, ya estamos de vuelta, al parecer ya estamos nuevamente con ustedes en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Tuvimos por ahí algún contratiempo respecto de el dispositivo con el cual estábamos transmitiendo, hicimos un ajuste, y por ello es que tuvimos este pequeño retraso de un par de minutos, pero bueno, pues ya estamos de vuelta con ustedes. Esperemos que no falle la transmisión, vamos a tratar de que eso no suceda, pero bueno, pues como les decía y les he dicho en otras ocasiones, desafortunadamente la tecnología no tiene palabra. En radio estamos funcionando perfectamente bien, según me indican. Nuestro problema se presentó en Facebook, pero bueno, pues seguimos entonces con el tema. Antes de irnos del corte hablábamos respecto de algunas posibles conclusiones, de las cuales nuestro hermano Josué nos comentaba. Si nos las quieres básicamente repetir brevemente, hermano José. Las primeras conclusiones. Las primeras conclusiones históricas de lo que estábamos. Sí, lo que vemos es básicamente cómo Dios elige a personas, en este caso a la tribu de Leví, para que ellos sean los que lleven a cabo el servicio del tabernáculo, y unos el sacerdocio y otros todo lo que era el servicio en cuanto al movimiento del tabernáculo. Posteriormente, David es el que
tiene esta intención de llevar el tabernáculo ya a un lugar fijo, por eso piensa en hacer el templo en Jerusalén, pero Salomón es el que lo concluye. A fin de cuentas, vemos cómo Dios pone precisamente servidores para lo que Él desea que se le rinda en culto, en adoración, y asimismo también personas que son las encargadas de dirigir, de enseñar, de hacer precisamente conocer al pueblo la ley. Y estas personas, ya hablando materialmente, carecen del recurso que las demás tribus tenían al ser repartida la tierra. Pero, asimismo, también Dios provee precisamente a estas personas que le sirven de una manera mediante las primicias, mediante las ofrendas, y es con ello como las 11 tribus también participan en esta manutención o en esta forma de mantener a la tribu de Leví, precisamente porque Dios les había dado ya esta encomienda de servicio en cuanto al sacerdocio o también el traslado del tabernáculo. Es una de las cosas que vemos, que Dios pone precisamente los medios y las formas por medio de las cuales quienes le sirven pueden tener el sostenimiento diario. Muy bien, pues sí, y como les decía hace un momento, hermanos, el sacerdocio levítico concluyó por allá del año 600 a.C., una vez que las tribus fueron llevadas cautivas. El sacerdocio se acaba. Lo que nosotros leemos por ahí en el libro de Esdras, cuando Esdras y Nehemías regresan a reconstruir el templo, es que se restablece de alguna manera ese servicio, pero ya para los tiempos de Jesús las cosas ya eran diferentes. Lo que nosotros vamos a encontrar allá en los evangelios es que había un sumo sacerdote que estaba ministrando ahí en Jerusalén, y lo que nosotros también encontramos es que el apóstol Pablo, ya trasladándolo a la era de la iglesia, allá en el libro de los Hechos, establece algunas normas respecto del sostenimiento de la iglesia. Entonces sí me gustaría que quedara muy claro que lo que pasó con los levitas sucedió en el Antiguo Testamento, es solo una sombra de lo que iba a pasar o de lo que debía pasar posteriormente. En ningún momento en la iglesia de Cristo se piden ni se exigen diezmos, como sucedía en el caso de los levitas. Y bueno, pues ya cuando lo trasladamos nosotros al Nuevo Testamento, encontramos instrucciones muy precisas del apóstol Pablo, allá en 1 de Corintios capítulo 9, que ahora les voy a pedir que vayamos a leer. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 3 en lo adelante. En este capítulo el apóstol Pablo está defendiendo los derechos que él tenía como apóstol, una vez que se habían levantado algunas personas que le estaban criticando. Y dice en 1 Corintios 9:3, esto es lo que les contesto a los que me critican. Estoy leyendo una versión Palabra de Dios para Todos. La verdad es que como apóstoles tenemos el derecho, y ahí hay que tener cuidado, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo, tenemos el derecho de recibir comida y bebida de parte de ustedes. Dice el 5, hasta podemos llevar una esposa creyente cuando viajamos, como lo han hecho los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. ¿O es que Bernabé y yo somos los únicos que tenemos derecho? Repito, ¿o es que Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que tener otros trabajos para ganar nuestro sustento? Y hace una pregunta clave allí en el versículo 7. ¿Qué soldado paga su propio salario? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida del rebaño de ovejas y no toma de su leche? Ahí está haciendo estas preguntas el apóstol Pablo. Y bueno, voy a retomar la primera. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿O qué soldado pagó su propio salario? En los tiempos de Jesús, hermanos, en los tiempos en que Pablo escribe esto, quien gobernaba el mundo era Roma. Y como sucede hasta la actualidad, nosotros no conocemos a ningún soldado que sea soldado sin un salario. En la actualidad, hermanos, si el gobierno mexicano quiere contratar a un soldado, pues le tiene que pagar un salario. En Roma sucedía algo similar. En Roma era una nación eminentemente guerrera, era una nación conquistadora, y en muchos casos iba a sacar de los campos, de las zonas de labor, incluso de sus ciudades, a sus artesanos, y los convertía en hombres de guerra, pero los convertía en hombres de guerra
a partir de un salario, y en el caso de Roma era un salario no tan poco, sino más bien era un salario importante, una vez que tenían muy claro que muy probablemente iban a morir en la guerra. Entonces, si esto nosotros lo trasladamos a la iglesia, la pregunta que hace el apóstol Pablo es: ¿quién fue soldado jamás a sus expensas? Y lo que nosotros encontramos ya en 1 de Timoteo es que nosotros somos soldados de Dios, y de alguna manera tenemos que ver la necesidad de un salario. Hace una segunda pregunta: ¿quién planta una viña y no come de su fruto? No conocemos, hasta donde yo sé, a un campesino que se dedique a plantar y no coma de allí. La mayoría de los campesinos, sobre todo cuando esto se escribe, no sucedía lo que pasa hoy, que hoy se produce a nivel industrial y para la venta. Lo que pasaba en los tiempos de Jesús es que quienes se dedicaban al campo lo hacían pues precisamente para su autosustento. Es decir, si plantaban una viña, comían de ahí. Si plantaban alguna otro vegetal o alguna otra planta que sirviera para comer, pues de ahí tomaban. Y en algún caso, y solo en algún caso, si había excedentes, pues lo comercializaban. Nuestro hermano Josué nos va a seguir hablando respecto de estos derechos que leemos ahí en 1 de Corintios 9. Muy bien. Pues lo que dice el apóstol Pablo, tanto en el ejemplo del soldado, asimismo como de a quien se dedica a la tierra, se refiere precisamente en una manera análoga a quien trabaja, en este caso, en el evangelio, en la congregación, en la iglesia. Son personas que están dando un servicio a la iglesia, que están trabajando para la iglesia, que están haciendo la obra que Dios quiere que se haga dentro de la congregación, que dedican su tiempo, que dedican esfuerzo, que dedican horas de estudio y principalmente preocupación por los hermanos. ¿Qué podemos nosotros entender al respecto? Cuando alguien realiza una labor en forma justa, también se hace acreedor a un beneficio. El apóstol Pablo en el versículo 4 y 5, precisamente de 1 Corintios 9, nos dice que esto en realidad es un derecho. Es algo que todos aquellos que se dedican a la obra deben de tener. No es algo que se pudiera dar como opción, sino que es algo que todos debemos de entender, que quien está trabajando en la obra del Señor, quien nos dirige, tiene todo el derecho de recibir de parte nuestra algo con lo cual nosotros podamos también sostenerle. En el caso de el apóstol Pablo menciona a otros hermanos, a otros apóstoles, inclusive a los hermanos del Señor, que ellos tenían esta facultad de gozar de este derecho, y dice: ¿acaso en este caso nada más yo y Bernabé somos o estamos exentos de recibir este beneficio? Siendo un derecho, entendemos, hermanos, que todos aquellos nuestros hermanos que nos hacen precisamente este servicio y lo hacen primeramente porque aman al Señor, también tienen el derecho de recibir de nosotros algo para su sostenimiento. No podemos nosotros esperar que ellos mismos estén trabajando para el Señor, pero no recibiendo absolutamente nada de parte de nosotros, que somos los que recibimos ese beneficio. El apóstol Pablo lo dice a los hermanos de Corinto y se los expresa comparándolo con aquellos nuestros hermanos, los primeros apóstoles, que sí estaban recibiendo este beneficio, pero que en el caso de ellos aparentemente parecía que no les estaban considerando para recibir también lo que correspondía al servicio que estaban llevando a cabo. Entonces, debemos de entender, hermanos, que es y será una responsabilidad de la congregación, de la iglesia, de los miembros, el ver por aquellas necesidades de los que están trabajando para el Señor, porque están dedicando su esfuerzo, su tiempo, su vida al servicio de la obra y al servicio de la congregación. Pues ahí está, hermanos. Nuestro hermano Josué me parece que más claro no lo pudo decir. Esto es un derecho. Y entonces yo lanzaría una pregunta a los hermanos que me están oyendo y viendo ahí en sus casas. Una pregunta: ¿quién de ustedes trabaja por ningún salario? ¿Quién de ustedes va a su empresa? ¿Quién de ustedes va a su negocio? ¿Quién de ustedes trabaja para un patrón y le dice te lo regalo? Pues prácticamente nadie, porque es más, si alguien nos dijera: oye, pues trabájame pero no te voy a pagar, ¿qué diríamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Broma, ¿no? No, es en serio. A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo les dijera el domingo a los hermanos que están en la cena: ¿saben qué, hermanos? Pues necesito que vayan a pintar mi casa, pero no les voy a pagar nada.
Luego necesito que vayan a lavarme los trastes, pero no les voy a pagar nada. Lavan mi coche, pero no les voy a pagar nada. Van a mi empresa y no van a trabajar, pero no les voy a pagar nada. ¿Qué pasaría con los hermanos? ¿Cuántos de ellos estarían? Dice Josué, no creo que muchos. Ninguno. La pregunta es, ¿por qué las congregaciones de las iglesias de Cristo esperan que haya trabajadores en la iglesia de a gratis? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué nosotros hemos supuesto que el trabajo del Señor, fíjense nada más las conclusiones a las que quizás sean prematuras, pero son conclusiones a las que empiezo a arribar? La primera conclusión que yo llego es a que muy probablemente no les hemos enseñado, o nuestros hermanos no han querido entender, o no lo han hecho, a valorar el trabajo que se hace en la iglesia. Es un trabajo muy poco valorado. La mayoría de los hermanos, cuando a mí me ha tocado platicar con algunos de ellos, no lo ven como un trabajo, más bien es que el hermano es muy espiritual. El hermano es muy espiritual y por eso está al frente y le echa un montón de ganas. Pero, oye, ¿debe de ganar algo? No. ¿Para qué? No, él no necesita. Pues él es muy espiritual. Al regresar del corte vamos a hablar un poco de esto, vamos a tratar de profundizar en ello. Me parece muy importante que lo hagamos así. Antes le vamos a pedir al hermano Miguel que nos dé algunos saludos. Sí, tenemos saludos de nuestro hermano José Luis Avilés, les manda saludos. Saludos. Nuestra hermana Jocabet manda saludos a todos los hermanos. Gracias. Nuestro hermano Miguel Peralta Hernández y nuestro hermano, el niño Jorge, hijo de nuestra hermana Lulú, pequeñito Jorge, manda saludos y pide oración por su tío Efrén, por su tío Gerardo y por su primo Kevin y por todos los enfermos. Y de este lado les mandan saludos Jesús Villegas Aguilar. Y bueno, nos están indicando ahí de Daniel Peralta. Les mandan saludos, hermanos. Gracias, saludos. Eso es lo que tengo ahorita. Muy bien, pues en radio nos vamos a ir a un breve corte. En Facebook nos vamos a quedar aquí un par de minutos. Y al volver, les digo, vamos a abordar esta situación que se presenta en las iglesias de Cristo. Muy bien, hermanos, ya estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna Radio, en Facebook no nos fuimos, aquí estuvimos trabajando. Bueno, pues antes de irnos al corte, hablábamos respecto de que el hermano Josué estableció, me parece que con toda claridad, el derecho que tienen las personas que trabajan para la iglesia de percibir un salario, una remuneración. Y les hacía yo una pregunta, ¿no? Que ¿quién trabaja sin salario? ¿No? Y la respuesta pues es nadie. La pregunta que seguiría adicional a esto es ¿por qué esperamos que los hermanos que están trabajando en la iglesia no perciban ningún salario? ¿Por qué se tendrá esa percepción en las congregaciones? Quizás porque no ha habido el hábito de enseñarles, no ha habido el hábito realmente de leer la Biblia, que ese es un derecho del que trabaja dentro de la congregación. Alguien que se dedica pues a la obra, pues ya lo que hemos comentado, lo que se ha comentado realmente está dentro de las Escrituras y más adelante creo que lo vamos a ver, ¿no? Pero realmente yo pienso que es falta de que enseñanza. es falta de enseñanza en el sentido de que el primer paso que se tendría que hacer es enseñarles a ofrendar generosamente para dar el segundo paso y exista el sostenimiento de un predicador o de un evangelista a tiempo completo. Muy bien, y quizás adicional a esto que acaba de decir nuestro hermano Alejandro respecto de enseñarles a nuestros hermanos a ofrendar bien, habría que también introducir un elemento más, que ahora lo voy a hacer. Desafortunadamente, digo yo, creo yo, pienso, o afortunadamente, no lo sé, ahorita lo vamos a analizar, las iglesias de Cristo, en un afán de separarse de todos estos movimientos carismáticos, algunos de orden pentecostal o algunos otros de orden católico, también se olvidaron de esta práctica y de enseñarla como tal. El problema que está sucediendo en el mundo sectario es que muchos pastores o pseudopastores o pseudopredicadores se enriquecen a costa de sus feligreses y viven francamente con lujos y excesos.
Y las iglesias de Cristo, al ver esto, se han alejado de esa corriente, pero se han alejado al otro extremo. Y el otro extremo, hermanos, que hay es que en las iglesias de Cristo se ha creído, se ha supuesto, se ha pensado que el hermano que está trabajando para la obra no debe percibir nada, y si percibe, tiene que percibir muy poco, y ese poco puede llegar a niveles incluso de miseria. Piensen ustedes si en algún momento han pensado en sus congregaciones en sostener a alguien, ¿cómo han pensado? ¿Cuál debería ser, si es que lo han llegado a pensar, el sostenimiento de un predicador? Generalmente en las iglesias de Cristo esto no se piensa porque viene un argumento adicional. Es que las iglesias de Cristo somos pobres. Las ofrendas no alcanzan. Y entonces, pues, si no alcanzan ni para lo básico, pues no alcanzan mucho menos para sostener un predicador, ¿no? Y somos pobres, y en esa pobreza nos hemos escudado muchas veces. La pregunta que les hago a los hermanos que están allá en sus casas es: las personas que asisten a estos movimientos carismáticos, pentecostales o católicos o de cualquier otro orden sectario, ¿son ricas o son pobres? Realmente son ricas, hablando económicamente. ¿Son ricas, Josué? No, a mí, bueno, supongo que ha de haber de todo, pero yo he visto, personalmente tratado personas que ¿Están en el sectarismo? están en estos movimientos y no son de recursos. Sin embargo, por experiencia lo he visto, están acostumbrados a ser generosos, están acostumbrados a desprenderse en casos de necesidad, están acostumbrados a traer a quien dirige algo. No sé, la verdad, cómo una hermana en particular estuvo acá un tiempo y realmente nos dejó admirados, porque ayuda a hermanos que estaban enfermos, porque ayudaba, en este caso, al predicador, y porque ofrendaba de una manera que nosotros no lo hacemos. Yo tengo algunos contactos en el sectarismo, y por estas conversaciones que tengo, a mí me decía uno de ellos: mira, a nuestro pastor se le dan 15,000 pesos al mes, a nuestro pastor, y tenemos hay un día del pastor al año. O sea, estoy ilustrando esto para que nos demos una idea. Y entonces lo que hacen en el día del pastor es que precisamente es lo que acaba de señalar su hermano Josué. Una semana antes, a los miembros de ese grupo religioso se les da un sobre, y al siguiente domingo le tienen que entregar una cantidad al pastor, pongámosle comillas. En otro caso, nosotros hemos visto edificios muy elegantes, muy grandes, que son grupos, por ejemplo, de la Luz del Mundo, en donde si uno va y visita y conoce a sus miembros, encuentra gente muy humilde. Como decías, nosotros tuvimos la experiencia de tener a alguien que había llegado de la Luz del Mundo, y en algún momento que se planteaba construir la segunda planta allá en Manzanilla, se planteó esta idea, y estas personas que habían llegado de la Luz del Mundo nos decían: no, hermano, pues es muy fácil construir una segunda planta, pídale a cada miembro de 10,000 pesos, y verá que en un 2x3 eso se junta. Y entonces yo le pregunté: bueno, ¿y por qué me dice eso? Dice: porque allá donde estaba, así era. Y además no era una opción. No era una opción, sino, ¿saben qué? Les toca de 10,000 porque vamos a construir la segunda planta, y todo el mundo lo hacía. Eso en las iglesias de Cristo, ni soñando. Hermanos, mande usted. Perdón, yo tengo, platicando con otra persona en el sectarismo, en relación a ese tema, me comentó que las personas que están a cargo investigan en dónde trabajas, cuánto ganas, a qué te dedicas, y en relación a eso sacan un porcentaje para ayudar a la iglesia. Y si tú, por ejemplo, te vas a vivir, estás viviendo en Puebla y piensas irte a vivir a Ensenada, Baja California, los líderes de Puebla le hablan a los líderes de Ensenada, Baja California, y le dicen: pues, ¿sabes qué? Para allá te va. Y los que están allá, pues ya tienen esa información, y de igual manera investigan a dónde trabajas, cuánto ganas, y en base a eso, no es que si quieres, es que es a fuerza, y de lo que tú ganas es lo que le cortan para el sustento y manutención de los líderes. Ahí no sé si esto sea una mala práctica o una buena práctica. Josué decía generosidad. En algunos casos sí me parece
que estas personas, en su buen corazón, en su nobleza, hay generosidad. Me parece que si ese es el fondo, esto podría ser una buena práctica. Sin embargo, al otorgar esas cantidades tan fuertes de dinero en algunas ocasiones, lo que ha pasado es que se difunde el error. Es decir, si nosotros vemos movimientos sectarios, vemos que efectivamente cuentan con muchos recursos para difundir su error y cuentan con muchos recursos para sostener de manera equivocada a más que predicadores o pastores, cuentan con muchos recursos para sostener a reyes casi prácticamente, viven en casas muy lujosas, tienen un sustento mucho más allá de los feligreses, en fin. Pero por el otro lado, las iglesias de Cristo no tienen a veces ni para comprar un terreno, no tienen ni para sostener un predicador, no tienen para pagar lo mínimo elemental, porque esta parte se ha olvidado, y porque nos hemos olvidado de que si no podemos, yo les decía ya a los hermanos de Manzanilla, si no podemos dedicarnos a esto, pues debemos contribuir de otra manera, y otra manera de contribuir es esta, siendo generosos. En el libro de 1 de Corintios, que es en el capítulo 9, en el versículo 7, nuestro hermano Alejandro nos va a abundar respecto de esta cuestión que tiene que ver con o quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño, ¿no? Así es. Sí, vemos ahí en primera de Corintios capítulo 9, me gustaría que lo leyéramos, pero también me gustaría que leyéramos desde el versículo 6, cuando dice Pablo defendiendo su apostolado o sus derechos, ¿no? O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. Y ahí es el punto clave, es el versículo 7, ¿no? Que nos enseña quién fue jamás soldado a su propia expensa, quién planta viña y no come de su fruto, o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Son tres hermosos ejemplos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el pueblo estaba dedicado a la agricultura, sabía normalmente lo que era una guerra y sabía también que el motivo más apreciado era la leche del cuidado del rebaño. ¿Por qué? Porque era el fruto que ellos podían tomar luego y lo apreciaban así. Hoy en día, ¿qué pasa? Hace rato comentabas y dices un ejemplo bien grande. Uno conoce las necesidades personales, necesitamos que trabajar. Así es. ¿No? Uno, ¿por qué trabaja? Para tener el sustento de ¿qué? De la familia. Así es. ¿Cierto? ¿No? Y muchas veces, como soldados, debemos estar al frente en la iglesia de Cristo. Bueno, si eso tú y yo como miembros lo hacemos, ¿por qué entonces hacer menos al que está al frente? Al que está al frente tiene que tener el tiempo completo. ¿Para qué? Para dedicarse a su labor. ¿Cuál es su labor? La enseñanza bíblica, la evangelización. ¿Sí? Y cuando nosotros no aprendemos en un momento dado tener ese gran sostenimiento para una persona de ese tipo, se corta realmente la labor que Dios vino a desempeñar, predicación del evangelio, enseñanzas bíblicas. Así es. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que ahí, ahora hermano, hermana, el mobiliario que se tiene dentro de una congregación en la cual tú perteneces es una comodidad para ti, y eso cuesta también. Así es. Hermano, también tenemos ahí, podemos ver las necesidades de tu congregación o de cada uno de los que estamos, digamos, al frente, ver las necesidades también que tenemos en el sentido mobiliario, en el sentido, pues comidas congregacionales. ¿Para qué? Para abarcar o para abrir más el reino de los cielos. Por eso Pablo da esta gran enseñanza cuando nos da estos tres hermosos ejemplos. Un soldado no va a trabajar como comentabas tú, no se va a trabajar de gratis. Un pastor no espera el fruto ardiente de su rebaño. Claro. El que labra la tierra anhela que ver los frutos, ¿no? Y probar de ellos. Es lo mismo hoy en día en las iglesias de Cristo. Si nos ponemos a pensar estos tres grandes ejemplos que da el apóstol Pablo, él estaba defendiendo su derecho. Así es. Y de hecho ahora, hermanos, yo les diría que dentro de las repercusiones que acaba de decir nuestro hermano Alejandro, es muy cierto. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo dejó de sostener a los levitas por irse a la idolatría, todo el pueblo se vino abajo, porque en esencia los levitas eran los que estaban encargados de hacer que la ley de Dios se cumpliera y hacer que los sacrificios siguieran sucediendo. Ellos eran los que estaban, los que todos los días celebraban sacrificios, todos los días estaban al pendiente de que esto no dejara de suceder. Sin embargo, cuando llegan algunos reyes y se van a la idolatría, los levitas tienen que dejar de hacer esto para dedicarse a trabajar como cualquier otro. Les decía yo al principio
que si bien a los levitas no se les dio territorio, grandes extensiones de territorio, sí dentro de cada territorio, de cada tribu, se les dieron pequeñas ciudades y pequeños lugares donde podían ir a trabajar a sus campos para sostenerse. Pero también la misma historia relata que algunos levitas quedaron literalmente en la miseria. ¿A partir de qué? A partir de que no había quien les diera el sustento. Entonces, pensémoslo humanamente hablando nada más. Hemos tenido o queremos tener un predicador en nuestra congregación, queremos tener pastores o ancianos en las congregaciones, pero queremos que ese trabajo se realice de gratis, y eso no existe ni en la Biblia. Pues. La Biblia ordena con toda claridad, allá en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, aquí encontramos una condición muy importante, que es la dignidad del obrero en relación con su salario. Y en un momento más vamos a regresar a ello. Antes vamos a pedirle a nuestro hermano Miguel que nos dé los saludos. Hermano Sí, Miguel. tenemos saludos de nuestro hermano Jesús Villegas Aguilar, de nuestra hermana Luz, ella es hija de nuestra hermana Jocabet, de la señorita Keila Pedraza, de Bani Gali, de Vania, de hija de nuestro hermano Josué, de nuestro hermano Jonathan Mesa, nuestros saludos a nuestra hermana Adriana Romo. Saludos, hermano. Saludos. Y bueno, acá hay una petición. Bueno, les manda un fuerte abrazo el hermano Ulises Lara. A todos los que se ven y a todos los que no se ven. Gracias. Atrás les manda saludos y un fuerte abrazo. La hermana Uri Ordaz les manda saludos a todos, que Dios los bendiga. Gracias. Y bueno, nos vamos a pasar este audio. Nada más permítanme. Vamos a pasar este audio. Hermanos, les pido una oración por mi abuelito Marce, que está enfermito del riñón. Gracias, que Dios los bendiga. El hermano Marce es un hermano que se reúne en Bosques de Manzanilla, está enfermito de riñón, y pues les pedimos sus oraciones, hermano, para nuestro hermano Marce. Muy bien, pues ahí está. Nos vamos a ir a un corte en radio, y en Facebook seguimos Hay adelante. gente que se contrata así conforme a metas. Muy bien. Ya estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna. En el radio estamos regresando. En Facebook, pues siempre no nos fuimos, y ustedes pudieron ver la plática que tuvimos en el intermedio, que a lo mejor algunos de los miembros que están escuchando les puede parecer un poco escandalosa la práctica que estamos sosteniendo. No debería ser así. Hace algunos años en Manzanilla yo tuve ese conflicto, hermanos, se los debo confesar, porque hace algún tiempo contratamos un predicador, y esta fue una de las discusiones más complicadas. ¿Cuánto debe ganar un predicador en la iglesia? Y bueno, pues en lo que nosotros encontramos en el libro de Timoteo es que debe estar asociada la dignidad del obrero con su salario, ¿no? Y dice ahí mismo en 1 de Timoteo que los que trabajan en predicar y enseñar, Doble honor. son dignos de doble reconocimiento, ¿no? Los que trabajan en predicar y enseñar. Y entonces es una pregunta que yo quisiera que en esta noche empezáramos a tratar de resolver. No digo que la vamos a resolver, pero sí que hiciéramos el intento de resolverla. Si un hermano llegara y nos preguntara, hermano, yo quiero ser el predicador de la iglesia, ¿cuánto me van a pagar? ¿O cuánto le ofreceríamos a un predicador en la iglesia? Yo partiría, hermanos, de lo que dice el Evangelio allá en el libro de Mateo, cuando dice, de la manera que quisieras que a ti se te tratara, es como tú debes tratar a los demás. Y entonces la pregunta se revierte. ¿Cuánto ustedes, al llegar a un trabajo, piden o esperan? ¿Y por qué tendría que ser diferente? ¿Por qué al predicador se le castiga? ¿Por qué al predicador no, pues me decía alguien por ahí en algún momento,
Pues mira, no le vamos a pagar. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar de comer todos nosotros en las casas. ¿Y de qué va a vivir? ¿Quién lo va a calzar? ¿Quién lo va a vestir? ¿Dónde va a vivir? No, pero es que tiene que ser espiritual. Fíjate los reclamos que se hacen, ¿no? Es que el hermano tiene que ser espiritual. O sea que prácticamente el hermano tiene que ser un mendigo, un limosnero espiritual. No, es que el ejemplo de Jesús es que no tenía dónde recostar su cabeza. No. Y así se los dijo. Fíjate cómo desvirtuamos Sí, totalmente, desvirtuamos el asunto, porque la misión de Jesús, hermanos, si bien fue predicar el evangelio, Jesús sabía que su estancia en la tierra era... Oye, deja de decir que te interrumpo, hermano. Si no has leído bien la Biblia, Ajá. hubo mujeres Sí, que sostenían a Jesús. así es, porque O si tampoco... no lo ha leído, que esta hermana, no sé qué te lo haya dicho, que lea bien, ¿no? Con todo respeto lo digo. Claro. Sí. Mira, aquí creo que la cuestión no es tanto en cuanto al que va a recibir, Sí, o yo no. como persona que recibo, va más que nada en la persona que recibe de mí. O sea, nos dice la palabra de Dios que si nosotros trabajamos en el Evangelio, no es gran cosa que vivamos del Evangelio, pero ¿quién nos va a dar eso? La palabra de Dios dice, según el apóstol Pablo, que todos aquellos que reciben la palabra deben de ser partícipe de toda cosa buena a quien instruye. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, recordemos, o sea, si hablamos de las personas que se dirigían a Él en agradecimiento, hubo una mujer que derramó sobre Él un frasco de alabastro Muy caro. que tenía el precio de 1 año de salario. Así es. De 1 año de salario. Uy, 1 año de salario, bueno, depende de qué salario, pero No, aún así no. es un dineral, ¿no? El alabastro en aquellos tiempos, tan solo el envase era caro, más el contenido. Por eso se les decía que sí equivalía a 1 año del salario. Sí, pero si lo trasladamos ahorita al salario, al mísero salario mínimo que hay en Son México, 80 pesos, ¿no? son 80 pesos por 30 días, Por 1 año. estaríamos hablando de 2,400, por 12 meses estaríamos hablando cerca de 30,000 pesos, ¿no? Bueno, y aún así, 30,000 pesos en un instante dárselo a una persona, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, principalmente habla de la persona que recibe el beneficio. Pero En este caso, hablamos lo que valoró el lo- beneficio. Exactamente. Por eso dice la palabra del Señor que todos aquellos que reciben la palabra deben hacer objeto de toda cosa buena a quien les está instruyendo. Quiere decir que la gratitud debe de venir de la persona que está recibiendo la palabra, lo espiritual, y cómo retribuye por medio de lo material, es lo que dice la palabra, cuando hablamos acerca de este aspecto. Hermano, perdón, hermanos, que los interrumpa. Entonces, a la conclusión que podríamos arribar es que le estamos enseñando a la iglesia, o le hemos enseñado a la iglesia a ser malagradecida. hasta cierto punto sí, Ay, porque Dios. vemos ese sentido. Retomo lo que decía nuestro hermano Josué. Esta mujer, Bravo. si vemos el contexto general, fue perdonada. Sí, Más claro. adelante, ¿qué hizo en agradecimiento? Y dice ahí que ese era caro. Inclusive, Judas, el traidor, dice, es lo que marca las escrituras. Con eso se hubiera ayudado a muchos pobres. Al decir muchos pobres, no te estaba diciendo de un salario raquítico, Ujú, te estaba diciendo un buen salario. claro. ¿Sí? Ahora, hermanos, si hablamos acerca de lo que es ser mal agradecido, recordemos lo que Jesús dijo a sus apóstoles. Cuando Él los envía, le dice, no lleven bolsa, no lleven de Alforja. doble capa o vestido. Y el forja, ¿Por qué? nada. Dice, porque el obrero es digno de su salario. Donde ustedes lleguen, entren a la casa que sea digna. Esa casa es bendecida por Dios. Pero dice, pero si no lo reciben, al contrario, dice, aquellos que no aprecian la palabra, al contrario, son maldecidos por Dios. Del En pueblo este de ahí va a caso, dar testimonio de ello. nosotros, como hijos de Dios, si agradecemos la palabra, debemos de demostrarlo. ¿Cómo? Precisamente, en este caso, las personas recibían a los apóstoles, se encargaban de su sustento, de su alimentación, de su hospedaje, de lo que ellos necesitaban mientras estaban en la casa como un huésped, durante todo el tiempo que estuvieran. Así lo dice también el apóstol Pablo cuando él estuvo hospedado. Había hermanos, me parece que uno de ellos, no recuerdo bien el nombre, le estuvo hospedando, dice, es mi hospedador. Entonces, estos hermanos reciben esa bendición. También lo dice el apóstol Juan en su 3ª carta, cuando habla precisamente a este anciano, al anciano al cual se dirige la carta, dice, bien haces y bien te conduces cuando prestas un servicio a estos hermanos, porque han salido de entre nosotros y no han recibido nada de los gentiles. Pero, ¿de quién sí lo recibían?
de aquellos hermanos que precisamente tenían la generosidad y también el entendimiento de que participando en este aspecto material, también participaban en el aspecto espiritual de la propagación de la palabra. Ahora, normalmente se debe de pedir ya a los hermanos que son parte de la congregación, no a los que apenas estamos enseñando. Los que son parte de la congregación son los que tienen la responsabilidad. Todo cristiano que ha sido bautizado tiene una responsabilidad porque ya recibió la palabra, ya creyó, ya se bautizó, ya tiene, gracias a Dios, la salvación mediante la fe. Pero ¿cómo lo obtuvo? Mediante un servidor, mediante alguien que se preocupó en llevarle en la noche, en la mañana, a la hora que él tuvo tiempo, la palabra para que la escuchara, para que él pudiera tener este conocimiento. Y mira, hermano, aquí me gustaría hacer una aclaración bien importante. Con esto no quiere decir que vendamos el Evangelio o que cobremos por el Evangelio. Eso nunca, no puede ser nunca. Así es. Pero sí vemos el ejemplo de este Zaqueo. Él dice, Zaqueo, baja de ese árbol, porque la salvación ha llegado ¿a dónde? A tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Ofreció todo lo que tenía. La mitad de sus bienes. De sus bienes. Con esto no queremos decir que se cobra por el Evangelio, no, que quede bien claro, no se cobra. Pero como buen cristiano que somos, sí se debe, y la Biblia te lo marca, y también saber ser agradecidos. ¿No? Fíjense que este tema que estamos ahora tocando es un tema, pues para nosotros relativamente, por el conocimiento que tenemos de la Escritura, pues es un tema que entendemos, que comprendemos bien. Cuando a mí me tocó predicarlo en Manzanilla, todavía incluso había la duda sobre si era bíblico que se sostuviera al predicador. Pero más allá de eso, les decía, siempre se ha visto esta tarea de la predicación, se le ha menospreciado mucho. Y decía Josué hace un momento que lo que dice la Escritura cuando dice: si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, es mucho si cegáremos lo material. Ahí está haciendo una clara comparación entre lo que vale lo espiritual y lo que vale lo material. Y yo les lanzaría una pregunta a nuestros hermanos, si hay alguno que sea predicador. ¿Quién lo sostiene, si es que tiene algún sostenimiento? Y luego, si el sostenimiento que usted recibe, hermano, es generoso o no lo es. Y si no lo es, ¿por qué no lo es? ¿Qué hay en nuestras congregaciones que no terminamos por ser generosos, no terminamos por valorar el trabajo de un hermano? Cuando yo estaba dando este tema en Manzanilla, me decía, recuerdo las palabras de un hermano predicador que estuvo con nosotros hace algún tiempo, que me decía: ¿cuánto vale el hecho de que un matrimonio que está teniendo conflictos fuertes en familia, en casa, ¿cuánto vale el hecho de que le hable a un predicador a las 11 de la noche y le diga: hermano, tenemos un conflicto en casa, ¿puede usted venir a auxiliarnos con la palabra? Y que hace ahora el predicador se sale y se va a la casa y ora con ellos y les da un consejo y les ayuda en su reconciliación, y finalmente ese matrimonio termina por prosperar. ¿Cuánto vale eso? ¿Quién podría ponerle un valor a esa acción? ¿Quién podría ponerle un valor a la acción de tomar a una persona en conversa, empezarle a enseñar la palabra, llevarla, conducirla, ser el instrumento de Dios para que esta persona finalmente entregue su alma al Señor? ¿Cuánto vale eso? Yo les preguntaba a los hermanos ahí en Manzanilla, ¿cuánto vale su alma? Pongámosle un precio a su alma, y el trabajo que se está haciendo con las almas de cada uno de ustedes, allá los que me están escuchando en su hogar, es un trabajo, hermanos, que no tiene precio. El hecho de que llegue el padre con el predicador y le diga: hermano, mi hijo está en una posición de rebeldía, por favor hable con él, y finalmente el predicador termine hablando con el padre, con el hijo, y logre que este hijo se reencauce, ¿qué valor tiene eso? Bueno, con estas preguntas nos vamos a quedar, estas y otras tantas preguntas nos vamos a quedar el día de hoy, preguntas que esperemos podamos ayudar en su resolución. Les pedimos a nuestros hermanos, si hay algunos predicadores que nos estén haciendo el favor de escucharnos, que nos manden sus comentarios, sus inquietudes, pero no solo a los predicadores, también a los miembros de las congregaciones, que nos respondan, por favor, ¿por qué en su congregación no se sostiene a un predicador o a varios predicadores con dignidad? Yo diría que son, si no es el 90, el 80% de las congregaciones en México están en esta posición. No se sostiene a un predicador. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy.
Antes de irnos, nuestro hermano Miguel nos va a dar algunos saludos, comentarios. Venga, hermano. Hay comentarios y hay saludos de la hermana Tere Mendoza. Hermanos, que Dios los bendiga y que los lleve bien y que los lleve con bien a sus hogares. Gracias, hermano. Gracias. Nuestra hermana Lulú de Bosques de Manzanilla, saludos a todos los hermanos, tanto los que nos escuchan como los que estamos aquí en la mesa, y que Dios los siga bendiciendo. De regreso a su casa pide por la iglesia y por su familia. Su hija Sari, de nuestra hermana Lulú, pide por su familia que se puedan acercar a la iglesia, y también pide por los enfermos. Nuestra hermana Uri nos da un comentario, dice: creo que debemos hacer conciencia del gran trabajo que hacen los hermanos que están al frente de las congregaciones y que no tienen una remuneración económica, y sin embargo lo siguen haciendo, aun cuando en muchas ocasiones abandonan a su familia en pro de la palabra. Y bueno, dice ella también que tiene, también ese salario tiene que ver con cuántos hermanos van a sostener al predicador, que bueno, esa es una cuestión espiritual. Esos son los comentarios y los saludos, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermano Miguel. Muchas gracias a todos ustedes, los que nos hicieron el favor de escucharnos. Que Dios les bendiga y que esto que estamos hablando sea de edificación. Esperemos no hablar nada que esté fuera de la Escritura, sino que todo lo que nosotros tratamos de comunicarles esté allí. Si en algo nos equivocamos o decimos algo que no sea correcto, les agradeceremos que nos lo hagan saber. También agradeceremos que nos opinen, nos comenten. Para nosotros es muy importante. Gracias, hermano Alejandro. Gracias, hermano. Gracias, hermano Josué. Gracias, Dios, hermano. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, hermano Miguel. Gracias, hermano, que Dios los bendiga. Gracias, hermano Mario. Muchas gracias. Caballero, José Juan, ¿no? José Juan. ¿No? De Jesús. José de Jesús. Siempre le cambio el nombre de José de Jesús. Perdón. Hermano Luis, que estuvo hoy en las cámaras. Muchas gracias a nuestros hermanos que están en los teléfonos allá adentro. Nuestro hermano Dylan, nuestro hermano Johnny, nuestra hermana Chelo, sus hijas. Muchas gracias a todos ellos. Josué. Adrián, me parece que también está allá adentro. Josué, gracias a todos ellos. También Dios les bendiga. Hermanos, nos vemos aquí el próximo miércoles, si Dios lo permite. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a ir a Dios en una oración. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta noche estamos agradecidos contigo porque nos has permitido llegar hasta este lugar para difundir tu palabra. Te agradeceremos, Señor, que nos bendigas, que nos cuides, que nos protejas. Pero también te agradecemos, Señor, por el perdón que nos has brindado, porque has tenido misericordia de nosotros. Gracias infinitas, Padre, porque en este día nos has concedido la posibilidad de estar. Te rogamos, Señor, que si es tu voluntad, nos permitas el día de mañana estar nuevamente, que el tiempo que tú nos otorgas, Padre, lo podamos ocupar para servirte, para difundir tu palabra. Perdona, Señor, nuestros errores, perdona nuestras fallas, que son muchas y están delante de ti, que tú las conoces, Señor, las confesamos en este momento, y te rogamos, Señor, tu perdón. Bendice, Señor, nuestros caminos ahora que nos disponemos a regresar a nuestros hogares, y no te apartes de nosotros, Señor, pues todo, Padre, lo rogamos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Saludos.